Muchas gracias por sintonizar. Hoy trataré con los líderes y las ordenanzas de la iglesia. En lo que concierne a los líderes de la iglesia, estamos hablando de los ancianos y diáconos de la iglesia. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían líderes masculinos, llamados ancianos, obispos o pastores. No son categorías o rangos aparte. En Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3, se dice de ellos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Se nota que ellos deben apacentar la grey no de ellos, sino de Dios. Hay 6 detalles cómo debían hacerlo. 3 de ellos son dados negativamente: no por fuerza, no por ganancia deshonesta y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. 3 de esos mandatos son dados positivamente. Tienen que hacerlo voluntariamente, tienen que hacerlo con ánimo pronto y tienen que hacerlo siendo ejemplos de la grey. Sus tareas implican gobernar, enseñar, guiar, alimentar y proteger la grey. El apóstol Pablo delineó para Timoteo y Tito lo esperado de ellos. En Primera de Timoteo 3, 1 al 7, por ejemplo, se nota que deben ser varones, deben ser personas que tienen el deseo de trabajar como obispo. Porque dice: si alguno, un varón, anhela obispado, buena obra desea. También deben tener ciertos requisitos. En el mismo versículo 1 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En el versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los requisitos en 1 Timoteo 3 indican que deben tener buen testimonio tanto entre creyentes como incrédulos. En Tito 1, 5 al 9, vemos escrito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí otra vez se nota que deben ser varones y que deben tener ciertos requisitos. Primero, hay requisito general: deben ser irreprensibles. Segundo, hay requisitos familiares: deben ser maridos de una sola mujer y que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tercero, hay requisitos personales. Hay 5 cosas que no deben practicar y 6 cosas que sí deben practicar. Y en cuarto lugar, hay requisito doctrinal: deben ser retenedores de la palabra fiel. Ahora, en lo que concierne a los diáconos, es discutible si sus orígenes están en Hechos 6. Pero en 1 Timoteo 3, 8 al 12, se menciona sus requisitos. Dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser
honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Básicamente los diáconos deben ser personas respetadas por todos, personas sinceras, que se abstienen de alcohol, que no están obsesionadas con dinero o cosas, personas que conocen las verdades de la palabra de Dios, que tienen una buena conciencia, que son sin acusación, que son felizmente casados, que su familia está en orden, que sus hijos se comportan bien, que tienen esposas respetadas por todos, personas que no son chismosas, sino disciplinadas y dignas de confianzas. Los diáconos son servidores oficiales y reconocidos de la iglesia y pueden ayudar a los ancianos de la iglesia para que éstos se dediquen a su ministerio principal de la palabra y la oración. Ahora, en lo que concierne a las ordenanzas de la iglesia, veré dos de ellos: Cena del Señor y bautismo. Jesús, antes de su muerte, instituyó la Cena del Señor. En Mateo 26, versículos 26 al 28, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la historia hubo diferentes opiniones para con la Cena del Señor. Hay los que no lo practican, hay otros que creen que el pan y el vino cambian y se tornan el cuerpo y sangre real de Jesús. Pero estos elementos simplemente representan el cuerpo y sangre de Jesús. En cuanto al bautismo, en Mateo 28, 19 y 20 vemos escrito las palabras de Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí resaltaré 5 detalles. Primero, este bautismo fue ordenado por Cristo. Segundo, los bautizados deben ser discípulos de Cristo. Tercero, este bautismo es para gente de toda nación. Cuarto, este bautismo no es un autobautismo, sino que debían ser bautizados por otros. Y quinto, este bautismo debía ser realizado en el nombre o en la potestad o en la autoridad de las 3 personas de la Trinidad, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la historia ha habido diferentes creencias y prácticas para con este tema. Algunos no practican el bautismo, a pesar que la Biblia está lleno de tanto judíos como gentiles bautizados. Hay los creyentes judíos en Jerusalén en el día de Pentecostés, Simón y los creyentes en Samaria, el eunuco de Etiopía, Cornelio y sus allegados, Lidia de Tiatira y el carcelero de Filipos. En Hechos 18:8
Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Luego dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hay otros que practican bautismo de infantes. Muchas veces utilizan las familias de Lidia, el carcelero de Filipos y el de Crispo, el principal de la sinagoga, como ejemplo. Sin embargo, todos ellos eran capaces para oír el Evangelio, entender el Evangelio y creer el Evangelio. En Hechos 16:34, por ejemplo, se dice del carcelero de Filipos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay otros que también practican bautismos en el nombre de Jesús solamente, pero son grupos antitrinitarios e ignoran que la idea es de bautizar en la potestad del que mandó hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente quiero mencionar también que hay los que creen que bautismo es necesario para ser regenerado. Pero la Biblia afirma repetidamente que la salvación o la regeneración viene exclusivamente por la fe en Jesucristo.